Hello, mis Ready Lovers. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos para la siguiente historia? Bueno, historia. Prepárense que esta vez viene la historia de la madrastra engañando al papá con el mejor amigo y el otro busca venganza. Ya sabes que si vienes de Facebook o de TikTok, también me puedes seguir ahí. Acá está. Facebook, TikTok. También me puedes seguir ahí. Ya sabes que si vienes de ahí, las historias a continuación avanzas hasta los 5 minutos en adelante y ahí vas a continuar sin ningún problema, ¿ok? Pero si directamente estás aquí en mi canal de YouTube, te invito a ver desde el inicio, obviamente sin omitir esta hermosa carita. Ok, nos vemos. Y después me dejas en la caja de los comentarios a ver qué tal te parece la historia. Mi madrastra engañaba a mi papá con su mejor amigo y decidí desenmascararlos de la peor manera, deseando nunca haberse burlado de mi papá. La primera vez que vi llorar a mi padre fue frente a una mesa llena de policías. Tenía las manos temblando. No estaba furioso, no estaba gritando, solo roto, y eso fue peor. Porque mi padre no era el tipo de hombre que se quebraba. Era de esos hombres que construyen imperios desde cero. Frío para los negocios, elegante, inteligente, dueño de hoteles, restaurantes, edificios enteros en la ciudad. Todo el mundo lo respetaba. Empleados, socios, inversionistas, incluso la gente que lo odiaba tenía que admitir que era un hombre correcto. Pero sobre todo era bueno, demasiado bueno, y justamente por eso terminaron destruyéndolo. O al menos eso creyeron. Recuerdo perfectamente aquella noche. La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión mientras las luces azules de las patrullas iluminaban el jardín. Había vasos rotos en el piso, una ambulancia afuera y mi madrastra fingiendo un ataque de ansiedad en el sofá. Yo no sabía que esto iba a pasar. Gritaba entre lágrimas falsas. Mentira. Todo era una maldita mentira. Y yo lo sabía, porque 2 horas antes había visto algo que jamás debía haber visto. Algo que cambió completamente mi vida. Algo que me hizo odiar a 2 personas con toda mi alma. Y mientras los policías interrogaban a mi padre como si fuera un criminal, ella cruzó miradas conmigo, sonrió apenas, una sonrisa pequeña, suficiente para entenderlo todo. Ella creía que había ganado. No tenía idea de lo que yo estaba dispuesto a hacerle. Todo comenzó 3 años antes. Mi nombre es Daniel y tenía 19 cuando mi padre se casó con Verónica. Hasta ese momento éramos solo él y yo. Mi mamá había muerto cuando yo tenía 9 años, y desde entonces mi padre prácticamente dedicó su vida entera a criarme. Nunca volvió a salir seriamente con nadie, hasta que apareció ella. Verónica era hermosa, ese tipo de mujer que parecía demasiado perfecta para existir. Cabello oscuro, voz suave, sonrisa elegante. Sabía exactamente cómo hablarle a la gente rica, cómo mirar, cómo tocarte el brazo mientras reía, cómo hacerte sentir especial. Mi padre cayó rendido. Y honestamente, al principio yo también pensé que ella lo hacía feliz. Después de tantos años viéndolo trabajar hasta la madrugada, comer solo, dormir poco, pensé que merecía a alguien, pero había algo raro en ella, algo que nunca pude explicar. Era como si actuara todo el tiempo, como si cada gesto estuviera calculado. Y no ayudaba que apenas se casaron empezara a cambiar lentamente todo dentro de la casa. Los empleados antiguos comenzaron a irse. El chef principal renunció. La secretaria de confianza de mi padre desapareció de un día para otro. Incluso Ernesto, el chofer que trabajó con nosotros casi 15 años. Terminó despedido porque Verónica dijo que la hacía sentir incómoda. Mi padre nunca cuestionaba nada, confiaba completamente en ella. Solo quiere que la casa tenga nuevas energías. Me decía, ¿nuevas energías? Sí, claro. Las cosas empeoraron cuando apareció Mauricio. El mejor amigo de mi padre, socios desde jóvenes, casi hermanos. Mauricio era el completo opuesto de mi papá. Más relajado, más carismático, más fiestero. Siempre estaba rodeado de mujeres jóvenes aunque ya tenía más de 50. Pero frente a mi padre actuaba como el amigo más leal del mundo. Los veía tomar whisky juntos en la terraza hablando de negocios durante horas. Mi padre lo adoraba. Y Mauricio adoraba el dinero de mi padre, aunque en ese momento yo todavía no lo entendía. La primera vez que sospeché algo fue durante una cena familiar. Verónica estaba sirviendo vino cuando Mauricio le tocó la cintura. Fue un movimiento rápido, pequeño, pero demasiado íntimo para ser accidental. Ella no reaccionó sorprendida, solo lo miró por un segundo, y sonrió. Sentí un escalofrío horrible. Mi padre no vio nada. Seguía hablando emocionado sobre un nuevo proyecto hotelero en Cancún. Yo me quedé observándolos toda la noche. Cada mirada, cada roce, cada sonrisa. Y mientras más los veía,
Más enfermo me sentía, pero no tenía pruebas, nada concreto. Así que intenté ignorarlo, hasta que un día escuché algo que jamás debí escuchar. Fue un martes. Mi padre había viajado a Monterrey por negocios y yo regresé temprano de la universidad porque me sentía mal del estómago. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Subí las escaleras y entonces escuché risas provenientes de la habitación principal, la habitación de mi padre. Me acerqué lentamente y escuché la voz de Verónica. «Relájate. Daniel no llega hasta la noche». Mi sangre se congeló. Luego escuché la voz de Mauricio. «Tu esposo es demasiado ingenuo». Después vino una carcajada llena de burla, y algo dentro de mí se rompió. Recuerdo que abrí la puerta tan fuerte que golpeó la pared. Ellos saltaron de la cama completamente desnudos. Verónica gritó, Mauricio palideció, y yo simplemente me quedé parado mirando, porque no podía creerlo. Las sábanas, la ropa tirada, la cama de mi padre, todo empezó a darme asco. «Daniel, escucha», balbuceó ella. Pero Mauricio reaccionó primero, y en vez de avergonzarse, sonrió. Ese desgraciado sonrió. Bueno, tarde o temprano iba a enterarse alguien. Todavía recuerdo cómo me lancé encima de él. Le rompí la nariz de un golpe, después otro y otro, hasta que Verónica empezó a gritar histérica. Mauricio logró empujarme y tomó sus pantalones mientras sangraba. «¡Estás loco!», me gritó. Yo quería matarlo, lo juro. Quería destruirlo ahí mismo. Pero entonces Verónica dijo algo que jamás olvidaré. Algo que hizo que todo empeorara muchísimo más. Ella se acomodó el cabello, me miró con desprecio y dijo, «Tu padre nunca fue suficiente para mí». Silencio absoluto. Sentí el pecho arder. «¿Qué dijiste?», pregunté. Ella soltó una pequeña risa. «Vamos, Daniel, tu papá podrá tener dinero, pero es aburrido, vive trabajando, siempre cansado. Mauricio sí sabe cómo tratar a una mujer. Nunca había odiado tanto a alguien, nunca». Y entonces dijo la frase que me perseguiría durante meses. «Además, tu padre es tan idiota que jamás sospecharía nada». Eso fue lo que terminó de destruirme. Porque mi padre la amaba de verdad, mientras ella se burlaba de él en su propia cama. Y ahí mismo tomé una decisión. No iba a contarle inmediatamente, no. Eso habría sido demasiado fácil. Ellos iban a pagar, los dos. Y lo peor era que todavía no sabían quién era realmente yo cuando alguien lastimaba a mi familia. Porque heredé muchas cosas de mi padre, pero la paciencia la heredé de mi madre. Y cuando esa paciencia se acababa, las personas terminaban arrepintiéndose para siempre. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni muchas después de esa. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de mi padre sonriendo mientras hablaba de Verónica, como si hubiera encontrado una segunda oportunidad para ser feliz. Ella me devolvió la paz. Me había dicho una vez, y mientras él decía eso, ella se acostaba con su mejor amigo, en su cama, en su casa, con su dinero. Lo peor de todo era que ahora entendía muchas cosas. Las desapariciones, los cambios en la empresa, las decisiones raras. Verónica no había llegado sola, había llegado con un plan, y Mauricio estaba metido hasta el cuello. Pero todavía no entendía qué tan profundo era todo. Eso lo descubriría semanas después, y desearía no haberlo hecho. Durante los siguientes días, actué como si no hubiera pasado nada. Esa fue la parte más difícil, ver a mi padre desayunando feliz mientras Verónica lo besaba delante de mí como si fuera una esposa perfecta. Y ella, Dios, ella actuaba tan bien que daba miedo. Incluso me sonreía, como si quisiera recordarme que compartíamos el mismo secreto. Mauricio seguía viniendo a la casa también, a veces para hablar de negocios, a veces para cenas, a veces solo para beber whisky con mi padre. Y cada vez que lo veía sentía ganas de partirle la cara otra vez. Pero me controlé. Porque entendí algo importante. Si simplemente le decía la verdad a mi padre, él iba a destruirse. Mi papá era de esos hombres leales hasta el final. No era solo una infidelidad, era una traición doble. Su esposa, su mejor amigo, las dos personas en quienes más confiaba. No, necesitaba pruebas reales. Y también quería entender por qué hacían todo eso. Porque nadie arriesga una vida de lujo solo por acostarse a escondidas. Había algo más, algo grande. Y tenía razón. Empecé siguiendo a Verónica. Al principio pensé que sería difícil, pero ella era demasiado confiada. Demasiado. Salía a clases de yoga 3 veces por semana. Siempre al mismo lugar, siempre a la misma hora. Mentira. Nunca entraba al estudio. Mauricio la recogía 2 calles más abajo en un Mercedes negro. Lo seguí durante días. Hoteles, restaurantes, departamentos, incluso viajes cortos. Parecían una pareja normal, y eso me enfermaba.
Pero lo peor fue escuchar cómo hablaban de mi padre, porque no solo lo engañaban, se burlaban de él. Una tarde logré grabarlos desde afuera de una cafetería. Jamás olvidaré esa conversación. Mauricio estaba riéndose mientras revolvía su café. Ese idiota prácticamente me está financiando la vida. Verónica soltó una carcajada. Lo tienes completamente cegado. ¿Y el testamento? Ella sonrió. Ya casi. Solo necesito un poco más de tiempo. Sentí un vacío horrible en el estómago. Testamento. Entonces era dinero. Todo era dinero. Mi padre no era un esposo para ella. Era una cuenta bancaria gigante. Seguí escuchando. Y lo que dijeron después me heló la sangre. Cuando firmemos lo de las acciones ya no lo necesitaremos, dijo Mauricio. Paciencia, respondió ella. Después del aniversario todo será más fácil. Aniversario. El aniversario de bodas de ellos era en 2 meses, y por primera vez tuve miedo real, porque algo estaba muy mal. Esa noche revisé la oficina de mi padre. Nunca había hecho algo así, pero necesitaba respuestas. Encontré carpetas financieras, contratos, inversiones, y entonces vi algo extraño. Documentos de transferencia, grandes cantidades de dinero, demasiado grandes, firmadas recientemente, y muchas iban dirigidas a empresas relacionadas indirectamente con Mauricio. Mi padre estaba siendo drenado lentamente, pero él no lo veía, porque confiaba ciegamente en ambos. Recuerdo quedarme sentado en esa oficina durante casi 1 hora pensando qué hacer, y entonces escuché algo afuera, voces. Me asomé apenas, Verónica y Mauricio estaban en el jardín. A medianoche, hablando en voz baja, pero pude escuchar suficiente. ¿Y si Daniel habla?, preguntó Mauricio. Ella soltó una risa fría. No lo hará. ¿Cómo estás tan segura? Porque nadie le creería. Además, puedo manejarlo. Hubo silencio. Y entonces Mauricio dijo algo que me dejó completamente paralizado. A veces pienso que deberíamos adelantar todo. Ella bajó la voz. No seas estúpido. Un accidente toma tiempo. Accidente. Sentí que el corazón dejaba de latirme. No podía respirar. Mi mente empezó a unir piezas desesperadamente. El testamento, las transferencias, el aniversario, después ya no lo necesitaremos. No podía hacer eso. Pero en el fondo sabía que sí. Esos hijos de puta estaban planeando algo contra mi padre. Y esa noche entendí que esto ya no era solo una infidelidad. Era algo mucho peor, muchísimo peor. A partir de ahí empecé a vivir obsesionado. Dormía poco, comía poco, pasaba horas vigilándolos, grabándolos, tomando fotos, siguiéndolos. Mi universidad dejó de importarme. Mi vida entera se convirtió en proteger a mi padre. Y mientras más investigaba, más oscuro se volvía todo. Descubrí cuentas ocultas, empresas fantasma, firmas falsificadas. Incluso encontré correos entre Mauricio y un abogado corrupto. Querían quedarse con parte del grupo hotelero. Pero necesitaban que mi padre firmara ciertos documentos primero. Y si él se negaba, bueno, ahí entraba el accidente. Todavía me duele recordar el momento exacto en que comprendí eso. Porque entendí algo horrible. Mi padre dormía todas las noches al lado de una mujer que probablemente estaba planeando destruirlo. Y aún así, él seguía amándola. Pero el verdadero infierno comenzó una semana después. Porque Verónica empezó a sospechar de mí, y cuando esa mujer sospechaba algo, se volvía peligrosa, muy peligrosa. La primera señal fue pequeña, demasiado pequeña, pero suficiente para hacerme entender que Verónica ya no me veía como un simple estorbo. Ahora me veía como una amenaza, y eso cambiaba todo. Fue durante el desayuno. Mi padre estaba leyendo noticias financieras en la tablet mientras hablaba emocionado sobre una posible expansión en Miami. Verónica servía café como siempre. Perfecta, elegante, sonrisa suave, la esposa ideal. Pero entonces dejó mi taza frente a mí y dijo algo aparentemente inocente. Últimamente llegas muy tarde a casa, Daniel. Levanté la mirada. Ella seguía sonriendo. Sí, cosas de la universidad. Qué raro, respondió. Pensé que habías dejado de ir. Mi padre soltó una pequeña risa. Tu generación vive de noche, pero yo sentí un escalofrío. Porque Verónica no estaba haciendo conversación. Me estaba avisando. Sé lo que haces, y peor aún, sé que me vigilas. Decidí mantener la calma. Tal vez deberías preocuparte más por tus clases de yoga, le respondí. Sus ojos cambiaron apenas, solo un segundo, pero lo vi. La tensión, el odio. Mi padre ni siquiera lo notó. Seguía distraído hablando de negocios mientras la mujer que amaba y su hijo prácticamente se declaraban la guerra frente a él. Esa misma noche descubrí algo todavía peor. Habían entrado a mi habitación. Al principio pensé que era paranoia, pero yo siempre dejaba ciertas cosas exactamente igual.
una costumbre rara que tenía desde niño, y alguien había movido mis cajones. Muy poco, casi imperceptible, pero suficiente. Me acerqué lentamente al escritorio. La memoria USB donde guardaba fotos y grabaciones seguía ahí, pero estaba ligeramente fuera de lugar. Alguien la había tocado, y no podía ser mi padre. Él jamás entraba a mi cuarto. Me senté en la cama intentando pensar, respirar, calmarme, pero algo no cuadraba. Tomé la laptop y revisé los archivos. Todo seguía ahí. Fotos, audios, videos. Entonces, ¿qué buscaban? Hasta que entendí. No querían robar las pruebas, querían saber cuánto sabía yo, y eso era muchísimo más peligroso. A partir de ese momento empecé a esconder todo fuera de casa. Subí copias a servidores privados, guardé memorias USB en distintos lugares. Incluso le envié ciertos archivos a un amigo de confianza con instrucciones claras. Si me pasa algo, mándaselo a mi padre. Sí, así de grave se había vuelto todo. Porque ya no confiaba en nadie dentro de esa casa. 3 días después ocurrió algo que terminó de convencerme de que Verónica era capaz de cualquier cosa. Mi padre sufrió un accidente. Todavía recuerdo esa llamada. Eran casi las 11 de la noche. Contesté medio dormido. Y escuché a Mauricio, llorando, o fingiendo llorar. Daniel, tu papá tuvo un accidente en la carretera. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Conduje como loco hasta el hospital. Cuando llegué, encontré a Verónica abrazando médicos mientras fingía desesperación. Y mi padre estaba inconsciente, con heridas en la cabeza, tubos, sangre. Nunca había sentido tanto miedo. ¿Qué pasó?, pregunté. Mauricio habló inmediatamente. Un camión perdió el control. Gracias a Dios sobrevivió. Mentira. Lo supe apenas lo miré. No sé cómo explicarlo, pero lo supe. Y creo que Verónica notó que yo lo sabía, porque cuando quedamos solos unos segundos en el pasillo, se acercó lentamente, demasiado tranquila para alguien cuyo esposo casi muere, y me dijo en voz baja: «Ten cuidado, Daniel». Sentí hielo recorriéndome el cuerpo. ¿Eso es una amenaza? Ella inclinó apenas la cabeza. Es un consejo. Después sonrió. Y volvió a fingir lágrimas frente a todos. Mi padre despertó 2 días después, y lo primero que hizo fue preguntar por Verónica. Eso me destruyó, porque ella tomó su mano, le besó la frente, y empezó a llorar como si fuera la esposa más enamorada del mundo. Mientras yo observaba desde la puerta sintiéndome completamente impotente, mi padre incluso me dijo: «Cuida de ella mientras me recupero. Cuida de ella, Dios». Quise decirle la verdad ahí mismo. Quise gritarle todo. Pero entonces vi algo. Verónica, mirándome detrás de mi padre, con una pequeña sonrisa, confiada, desafiante, como diciendo: «No te atreves». Y tenía razón, todavía no podía hacerlo. Porque si hablaba sin destruirlos completamente, podían darle la vuelta, podían manipularlo. Mi padre la amaba demasiado. Necesitaba algo irreversible. Algo tan brutal que no pudiera negarse. Y entonces, el destino me entregó exactamente eso. Una semana después del accidente, Mauricio organizó una fiesta privada en su penthouse, celebración por la recuperación de mi padre. Asistieron empresarios, políticos, modelos, gente poderosa, basura con dinero. Mi padre todavía estaba débil, así que no fue. Pero Verónica sí, y esa noche cometieron el error más grande de sus vidas, porque decidí seguirlos nuevamente. Y terminé descubriendo algo muchísimo peor que una aventura, muchísimo peor que robo, muchísimo peor que traición. Descubrí por qué realmente querían destruir a mi padre, y cuando escuché la verdad, entendí que todo el tiempo había estado viendo solo una parte del monstruo, porque Verónica y Mauricio no eran solo amantes, eran depredadores, y mi padre no era su primera víctima. Nunca olvidaré esa fiesta, ni el olor del whisky caro mezclado con perfume, ni las luces doradas reflejándose sobre los ventanales gigantes del penthouse de Mauricio, ni la música suave escondiendo conversaciones sucias entre gente aún más sucia. Pero sobre todo, nunca olvidaré lo que escuché esa noche, porque ahí entendí que Verónica y Mauricio llevaban años haciendo esto. Años. Mi padre no era el inicio. Solo era el objetivo más grande que habían tenido jamás. Entré al edificio usando el acceso de uno de los empleados de catering, gorra negra, camisa blanca, bandeja en la mano. Nadie presta atención a los trabajadores en fiestas de ricos. Eso aprendí rápido. La gente poderosa ni siquiera mira a quienes les sirven. Y eso me ayudó muchísimo. El penthouse estaba lleno, empresarios riéndose demasiado fuerte, mujeres jóvenes pegadas a hombres viejos, políticos negociando entre copas. Todo se sentía falso, vacío, podrido. Pero yo solo buscaba a 2 personas, y los encontré rápido. Verónica llevaba un vestido rojo oscuro que llamaba la atención de toda la habitación.
Mauricio no dejaba de tocarle la espalda mientras hablaban con unos inversionistas. Parecían una pareja oficial. Ni siquiera intentaban ocultarlo cuando mi padre no estaba cerca. Sentí ganas de vomitar. Seguí moviéndome entre la gente fingiendo servir bebidas hasta que escuché algo importante. Un hombre mayor se acercó a Mauricio, canoso, traje gris, mirada nerviosa. ¿Ya está listo el asunto del hotel?, preguntó en voz baja. Mauricio sonrió. Prácticamente. ¿Y el esposo? Verónica respondió antes que él. Pronto dejará de ser un problema. Los tres rieron. Rieron, como si hablaran de sacar basura. Tuve que controlar mis ganas de lanzarme encima de ellos. Pero entonces el hombre dijo algo que me dejó helado. Solo asegúrense de que no termine como Arturo. Silencio. La sonrisa de Verónica desapareció apenas un segundo. Mauricio bebió un trago. Eso fue distinto. La policía casi descubre todo aquella vez. Pero no lo hizo, respondió Verónica fríamente. Arturo, ese nombre se quedó grabado en mi cabeza. Y mientras seguía escuchando, entendí algo espantoso. No era la primera vez que hacían esto. Horas después logré entrar a la oficina privada de Mauricio dentro del penthouse. Tuve suerte. O quizá el universo ya estaba cansado de esos monstruos. La oficina estaba vacía, oscura, con olor a cigarro y madera cara. Empecé a revisar rápidamente cajones y archivos mientras mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a delatarme solo. Y entonces encontré una caja fuerte pequeña detrás de un cuadro. No pude abrirla, pero sobre el escritorio había documentos suficientes para destruirlos. Contratos, transferencias, identidades falsas, fotos, muchas fotos, demasiadas. Y cuando vi las imágenes sentí un vacío horrible en el pecho. Eran hombres mayores, millonarios, todos acompañados por mujeres jóvenes, entre ellas Verónica, en distintas épocas, con distintos nombres, distintos estilos, pero era ella, más joven en algunas fotos, más rubia, más elegante, siempre adaptándose al tipo de hombre que necesitaba manipular. Era una cazadora, y Mauricio era su socio. Encontré además noticias impresas, recortes. Uno de ellos tenía la foto de un hombre llamado Arturo Salcedo, empresario hotelero, muerto en un supuesto accidente náutico hacía 5 años. Vi la foto del periódico y sentí frío, porque Arturo se parecía muchísimo a mi padre. Mismo perfil, misma edad, mismo tipo de fortuna. Y entonces encontré algo todavía peor, un seguro de vida millonario. La beneficiaria, Verónica. Me temblaban las manos, mi respiración se volvió pesada. Ellos hacían esto desde hacía años. Seducían hombres ricos, los aislaban, les robaban. Y después, accidentes, escuché pasos afuera. Guardé todo rápidamente y me escondí detrás de una pared justo cuando la puerta se abrió. Entraron Mauricio y Verónica, riéndose, besándose. Mi estómago se revolvió. Te dije que Daniel sospecha, dijo Mauricio. Ese niño no hará nada. Te mira como si quisiera matarnos. Ella soltó una pequeña risa. Pues tendrá que aprender igual que todos. El dinero siempre gana. Después Mauricio preguntó algo que me dejó completamente inmóvil. ¿Ya convenciste a Esteban de firmar el nuevo fideicomiso? Esteban, mi padre. Casi, respondió ella. Después del aniversario será sencillo. ¿Y si se niega? Verónica se quedó callada unos segundos. Luego habló con una tranquilidad aterradora. Entonces el accidente será inevitable. Sentí que la sangre me hervía. Tuve que taparme la boca para no salir a destruirlos ahí mismo. Pero lo siguiente fue peor, mucho peor, porque Mauricio empezó a reír. Nunca voy a olvidar la cara de Arturo antes de caer al agua. Verónica también rió. Deja de hablar de eso. Vamos, ya pasó mucho tiempo. Entonces Mauricio dijo una frase que todavía me despierta en las madrugadas. Tu especialidad siempre fue hacer que se enamoraran antes de matarlos. Silencio. Mi cuerpo entero dejó de reaccionar. Creo que en ese momento dejé de verlos como personas. Ya no eran amantes, ya no eran traidores, eran asesinos. No recuerdo cómo salí de esa oficina. Solo recuerdo conducir durante horas bajo la lluvia intentando procesar todo. Mi padre estaba viviendo con 2 asesinos, 2 personas que probablemente ya habían hecho esto antes. Y el tiempo se acababa, porque el aniversario se acercaba, y con él, el accidente. Cuando llegué a casa encontré algo que me hizo entrar en pánico. La puerta de mi habitación estaba abierta, y alguien había dejado una sola cosa sobre mi cama, una foto. Era una imagen mía saliendo de la universidad. Tomada desde lejos. En la parte trasera alguien escribió con tinta negra, «Deja de husmear». Debajo había otra frase, una que hizo que me temblaran las piernas. «O la próxima ambulancia será para tu padre». Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el piso de mi habitación mirando aquella foto durante horas. «Deja de husmear». «O la próxima ambulancia será para tu padre».
Ellos ya sabían que estaba investigando. Y eso significaba una sola cosa: el tiempo se había terminado. A la mañana siguiente encontré a mi padre en el jardín. Todavía tenía algunas vendas por el accidente, pero aún así estaba trabajando desde la terraza con una laptop sobre las piernas. Tan tranquilo, tan ajeno a todo. Verlo así me destruyó por dentro, porque mientras él hablaba con arquitectos y revisaba inversiones, la mujer que le preparaba el café probablemente estaba planeando matarlo. ¿Dormiste algo?, me preguntó. Negué apenas. Mi padre me observó unos segundos. Te ves agotado, hijo. Quise decirle todo. Juro que quise hacerlo. Pero entonces Verónica apareció detrás de él usando una bata blanca elegante, como salida de una maldita película. Le besó la mejilla. Él sonrió inmediatamente, y ahí entendí que todavía no bastaba. Mi padre necesitaba verlo con sus propios ojos, sin dudas, sin manipulaciones, sin posibilidad de que ella llorara y lo convenciera de nuevo. Porque Verónica era peligrosa precisamente por eso, sabía actuar. Y yo ya había visto lo que era capaz de hacer cuando fingía dolor. Ese mismo día decidí ir más lejos. Contacté a Ernesto, el antiguo chofer, el mismo que había sido despedido por incomodar a Verónica. Aceptó verme en un restaurante pequeño a las afueras de la ciudad. Y apenas me senté, noté el miedo en sus ojos. Sabía que tarde o temprano algo malo iba a pasar. Me dijo. Sentí un nudo en el pecho. ¿Qué sabes de Verónica? Ernesto miró alrededor antes de responder. Mucho más de lo que debería. Entonces empezó a contarme cosas que hicieron que todo cobrara sentido. Meses antes del matrimonio, él había visto a Verónica reunirse varias veces con Mauricio a escondidas. También descubrió que revisaban documentos privados de mi padre cuando él no estaba. Pero cuando intentó advertirle discretamente, Verónica logró convencer a mi padre de despedirlo. Ella lo manipulaba demasiado fácil, me dijo Ernesto con tristeza. Tu papá la ama de verdad. Luego me entregó algo, un pequeño sobre. Guardé esto por si algún día lo necesitabas. Dentro había fotografías, fotos tomadas por cámaras de seguridad privadas del garaje de la mansión. Verónica y Mauricio besándose, entrando juntos, abrazados, fechadas meses antes del matrimonio. Mucho antes, todo había sido planeado desde el principio. Pero hubo una fotografía que me dejó helado, porque en una de ellas aparecía otro hombre, un hombre mayor, canoso, elegante, y reconocí inmediatamente el rostro, Arturo Salcedo, el empresario muerto accidentalmente. En la foto, Verónica lo abrazaba exactamente igual que abrazaba a mi padre ahora. La misma sonrisa, la misma mirada falsa, la misma actuación. Sentí asco y miedo, mucho miedo, porque entendí algo terrible. Mi padre era simplemente el siguiente en la lista. Esa noche volví a casa decidido a terminar todo, pero el destino se adelantó. Cuando entré a la mansión, escuché gritos fuertes, desesperados. Corrí hacia la sala y encontré a varios empleados alterados mientras una ambulancia estaba estacionada afuera. Y en medio de todo, Verónica llorando, exactamente como aquella noche del inicio de esta historia, tirada en el sofá, temblando, gritando entre lágrimas. Yo no sabía que esto iba a pasar. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y entonces vi a mi padre, en el suelo, inconsciente. Otra vez. Los paramédicos intentaban estabilizarlo mientras Mauricio fingía desesperación cerca de la puerta. Pero esta vez algo era distinto. Había una copa rota sobre la mesa, y un olor extraño en el aire. Alcohol, y algo más. Uno de los paramédicos murmuró. Posible intoxicación. Sentí el cuerpo helarse. No había sido un accidente. Esta vez intentaron envenenarlo. Y mientras todos corrían desesperados, Verónica levantó lentamente la mirada hacia mí. Por apenas un segundo dejó de actuar, y volvió a sonreírme. Esa pequeña sonrisa, la misma de aquella noche, como diciendo, llegaste demasiado tarde. Pero se equivocó, porque esa noche yo ya tenía todo. Los videos, las grabaciones, las fotos, las transferencias, los documentos, incluso la confesión indirecta sobre Arturo. Y además, había preparado algo más. Algo que llevaba semanas organizando en silencio, porque entendí que personas como ellos no caen solo con pruebas. Caen cuando pierden el control frente a todos, cuando el mundo entero los observa, cuando ya no pueden mentir. Y el aniversario de bodas estaba a solo 2 días. Una fiesta gigantesca. Empresarios, políticos, prensa, socios internacionales, toda la élite que admiraba a mi padre estaría ahí, incluidos Mauricio y Verónica. Ellos pensaban usar esa noche para terminar su plan, pero yo iba a convertirla en su peor pesadilla, y todavía no tenían idea de lo que les esperaba. Mi padre sobrevivió. Por poco,
Los médicos dijeron que había sido una mezcla peligrosa de alcohol con un sedante extremadamente fuerte. Pudo haber sido accidental, dijeron. ¿Accidental? Sí, claro. Yo vi el terror en los ojos de Verónica cuando escuchó que seguía vivo. Duró apenas un segundo. Después volvió a actuar. Volvió a llorar. Volvió a abrazar médicos. Volvió a fingir ser la esposa devastada. Y lo peor era que todos le creían. Todos menos yo. El hospital se convirtió en un infierno silencioso. Mauricio prácticamente no se separaba de ella. Hablaban en susurros. Desaparecían juntos durante minutos enteros. Y cuando yo aparecía, callaban inmediatamente. Sabían que algo estaba mal. Podían sentirlo. Yo también estaba cambiando. Ya no era el chico impulsivo que golpeó a Mauricio al descubrirlos en la cama. No, ahora estaba frío, calculador. Y eso empezó a asustarlos. La noche antes del aniversario fui a visitar a mi padre al hospital. Seguía débil, más delgado, pero aún así sonrió cuando me vio. Eso casi me rompe. Perdón por arruinar la fiesta, bromeó débilmente. Sentí ganas de llorar, porque incluso después de todo, seguía pensando en los demás antes que en él mismo. Me senté a su lado mientras la lluvia golpeaba la ventana del cuarto. Hubo silencio unos segundos. Y entonces me preguntó algo que me dejó helado. ¿Tú confías en Verónica? No supe qué responder. Él me observó cansado. Últimamente te veo raro con ella. Ahí estuvo. El momento. La oportunidad perfecta para contarle todo. Pero entonces vi su estado. Los tubos. Las vendas. La mirada agotada. Y no pude hacerlo así. No mientras estuviera vulnerable. No mientras ella todavía pudiera manipularlo. Necesitaba terminarlo de una vez. Y necesitaba hacerlo delante de todos. La fiesta de aniversario se realizó en el hotel más lujoso de mi padre. Ironías de la vida. El mismo imperio que ellos intentaban robar, sería el lugar donde todo se derrumbaría. Nunca olvidaré cómo se veía el salón esa noche. Luces doradas, arañas gigantes, música elegante. Cientos de personas importantes riendo mientras camareros caminaban entre mesas llenas de champán. Todo parecía perfecto, pero debajo de esa perfección había una bomba a punto de explotar. Y solo yo lo sabía. Mi padre insistió en asistir a pesar de estar débil. Cuando entró al salón todos aplaudieron, porque así era él. La gente realmente lo admiraba. Verónica apareció tomada de su brazo usando un vestido negro brillante. Hermosa, perfecta, monstruosa. La gente los veía como una pareja de película. Y ella disfrutaba eso. Disfrutaba la atención. Disfrutaba fingir. Incluso besó a mi padre frente a todos mientras las cámaras tomaban fotos. Y Mauricio, ese desgraciado, aplaudía desde una mesa cercana fingiendo ser el mejor amigo orgulloso. Sentí asco. Pero mantuve la calma, porque ya había preparado todo. La fiesta avanzó normalmente durante casi una hora. Discursos, brindis, risas, hipocresía. Hasta que mi padre subió al escenario para agradecer a los invitados. Y ahí comenzó todo. Quiero agradecer especialmente a mi esposa, dijo emocionado. Verónica sonrió fingiendo lágrimas. Porque después de tantos años volvió a enseñarme lo que significa sentirse amado. Dios, todavía me duele recordar eso. Porque ella lo miraba mientras pensaba en cómo destruirlo. Y justo ahí decidí que ya era suficiente. Tomé el control del sistema audiovisual desde la cabina técnica. Mis manos temblaban, no de miedo, de rabia. Todo el salón seguía aplaudiendo cuando las pantallas gigantes detrás del escenario se encendieron. Al principio todos pensaron que era un video sorpresa. Y técnicamente lo era, solo que no de la forma que imaginaban. La primera imagen fue simple. Verónica besándose con Mauricio dentro del auto. Silencio absoluto. Las sonrisas desaparecieron. Mi padre dejó de hablar. Luego apareció otro video. Ellos entrando juntos a un hotel, después otro y otro, audios, fotos, transferencias bancarias, fechas, grabaciones. Cada secreto explotando frente a cientos de personas. El salón entero quedó paralizado. Escuché gritos, copas cayendo, gente levantándose. Y entonces llegó el audio que destruyó todo. La voz de Mauricio riéndose. Ese idiota prácticamente me está financiando la vida. Después la voz de Verónica. Después del aniversario ya no lo necesitaremos. Mi padre palideció. Nunca voy a olvidar su cara. Jamás. Fue como ver a un hombre morir por dentro lentamente. Y aún faltaba lo peor. Porque entonces apareció la grabación sobre Arturo. Tu especialidad siempre fue hacer que se enamoraran antes de matarlos. El salón explotó. Algunas personas empezaron a grabar con sus teléfonos. Otras gritaban. Los socios de mi padre miraban horrorizados. Y Verónica, por primera vez, dejó de actuar. Su rostro cambió completamente. Ya no había lágrimas, ya no había dulzura, solo odio, odio puro.
Mauricio intentó correr hacia la cabina, pero seguridad ya estaba bloqueando las salidas. Porque sí, yo también había llamado a la policía antes de iniciar todo. Mi padre seguía inmóvil en el escenario, destrozado, mirando las pantallas como si quisiera despertar de una pesadilla. Y entonces Verónica hizo algo inesperado, algo que convirtió todo en caos absoluto. Empezó a gritar, no llorar, gritar, como una loca. Él se lo merecía. Todo el salón quedó en silencio otra vez. Ella señalaba a mi padre mientras perdía completamente el control. Todos ustedes lo admiran porque tiene dinero, pero es un hombre vacío, aburrido, controlador. Mauricio intentó callarla. Error. Porque ella explotó todavía más. Cállate. Tú también estabas feliz gastando su dinero. Y ahí comenzaron a destruirse entre ellos frente a todos. Insultos, acusaciones, secretos, Arturo, las transferencias, los planes. Todo empezó a salir desesperadamente. Y mientras eso ocurría, vi a mi padre tambalearse lentamente sobre el escenario. Como aquella noche del principio, roto, completamente roto. El salón entero era un desastre. Gente grabando, empresarios saliendo apresurados, periodistas improvisados transmitiendo desde sus teléfonos, y en medio de todo, mi padre, solo, parado sobre el escenario mientras el mundo que había construido se derrumbaba frente a sus ojos. Nunca olvidaré esa mirada. No era rabia, ni siquiera odio, era dolor. El dolor más profundo que he visto en una persona, porque cuando alguien te traiciona, duele, pero cuando lo hacen las dos personas que más amabas, eso te destruye el alma. Verónica seguía gritando fuera de control. Mauricio intentaba callarla mientras seguridad los rodeaba, y entonces ella cometió el último error de su vida. Se rió mirando a mi padre, una risa llena de desprecio. ¿Qué esperabas?, gritó. Eras un viejo ingenuo con dinero. Eso eras. El salón quedó completamente en silencio. Mi padre bajó lentamente la mirada, y por primera vez en toda la noche, habló. Pero lo hizo tan bajo que obligó a todos a callar. Yo te amaba de verdad. Eso destruyó algo dentro de todos los que estaban ahí. Incluso algunos empleados empezaron a llorar, porque la sinceridad en la voz de mi padre era insoportable. Él realmente la había amado. De verdad. Y ella acababa de humillarlo delante del mundo entero. Pero Verónica ya estaba completamente consumida por el odio. El amor no existe para gente como nosotros. Escupió fríamente. Entonces llegaron los policías, y el caos explotó otra vez. Mauricio intentó escapar por una salida lateral. No llegó lejos. Uno de los detectives ya tenía suficiente información gracias a los documentos y grabaciones que entregué antes de la fiesta. Lo derribaron frente a todos. Todavía recuerdo verlo gritando desesperado mientras lo esposaban. Ella fue la idea. Todo fue idea de ella. Cobarde. Hasta el final. Verónica lo miró con un desprecio absoluto, y luego hizo algo que nadie esperaba. Empezó a reírse, pero no una risa normal. Era una risa rota, vacía, como si finalmente hubiera perdido completamente la cabeza. Los policías intentaron sujetarla, pero ella seguía mirando a mi padre fijamente. «Debiste morir aquella noche», susurró. Silencio total. El detective la miró inmediatamente. «¿Qué dijiste?». Ella sonrió lentamente, y entonces confesó. «Ahí, frente a todos». El sedante no debía dejarlo vivo. Recuerdo escuchar varios gritos en el salón. Mi padre cerró los ojos, y yo sentí algo extraño. No satisfacción. No felicidad, solo cansancio. Porque después de meses de miedo, rabia y paranoia, finalmente había terminado. La investigación destruyó todo alrededor de ellos. No solo estaban implicados en fraude, también reabrieron el caso de Arturo Salcedo. Y no era el único. Aparecieron más nombres, más empresarios muertos en circunstancias sospechosas, más mujeres relacionadas con Verónica años atrás, más cuentas falsas, más secretos. Era muchísimo más grande de lo que imaginé. Los medios los llamaron los viudos negros. Toda la ciudad hablaba de ellos, y mientras el escándalo crecía, mi padre desapareció completamente del ojo público. Los siguientes meses fueron difíciles, muy difíciles. Mi padre dejó de trabajar por un tiempo. Apenas hablaba. Pasaba horas mirando el jardín en silencio, como si intentara entender en qué momento su vida se convirtió en una mentira. Y esa fue la parte más dura de todo, porque yo había ganado, los destruí. Pero aún así no podía devolverle la paz a mi padre. Algunas heridas no se arreglan atrapando culpables. Una tarde me senté junto a él en la terraza, el mismo lugar donde tantas veces lo vi tomando whisky con Mauricio, el mismo lugar donde tantas veces habló de Verónica creyéndose feliz. El sol estaba cayendo lentamente cuando finalmente habló. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Negué en silencio, y entonces dijo algo que jamás olvidaré.
No extraño a Verónica. Extraño al hombre que era antes de conocerla. Sentí un nudo enorme en la garganta, porque entendí exactamente lo que quería decir. Ella no solo le robó dinero, le robó la capacidad de confiar, la tranquilidad, la inocencia, el corazón. Pasó casi un año antes de que volviera a verlo sonreír de verdad, y aún así, nunca volvió a ser el mismo. A veces despertaba de madrugada, a veces revisaba 2 veces las puertas, a veces se quedaba callado mirando viejas fotos familiares, pero poco a poco empezó a reconstruirse. Y creo que lo hizo porque entendió algo importante. No estaba solo, nunca lo estuvo. La última vez que vi a Verónica fue durante el juicio. Entró esposada, sin maquillaje, sin glamour, sin esa falsa perfección que usaba para manipular a todos. Parecía irreconocible, vacía. Cuando pasó junto a mí, se detuvo apenas unos segundos, y me miró con un odio tan profundo que todavía lo recuerdo. «Arruinaste nuestras vidas», susurró. La miré directamente, y por primera vez en toda esa historia, ya no sentí miedo. «No», le respondí. «Tú arruinaste la de mi padre». Ella bajó la mirada, y siguió caminando. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberlos destruido públicamente. La respuesta es no, porque personas como ellos sobreviven en silencio, en la oscuridad, manipulando, mintiendo, usando el amor como arma, y la única forma de detenerlos era arrancarles la máscara delante de todos. Exactamente igual que ellos hicieron con mi padre. Lo más irónico de toda esta historia es que Verónica una vez me dijo algo que terminó siendo verdad. El dinero siempre gana. Pero se equivocó en una cosa. No fue su dinero el que ganó. Fue el de mi padre. Porque al final, gracias a ese mismo poder, a esas pruebas y a esa influencia, ellos terminaron cayendo. Y mi padre, aunque quedó roto por dentro, al menos sobrevivió para verlo. Y ya sabes que si te gusta este tipo de historias estilo Reddit, tienes que suscribirte aquí a mi canal, dejar tu comentario, tu me gusta, que vamos a seguir preparando más historias muy interesantes para ti. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video. Vamos a ver de qué trata. Adiós.